Que Dios te bendiga, amado hermano, y a cada uno de ustedes que se encuentran sintonizando esa transmisión en vivo de acá a su casa Fe y Milagros, hoy con el estudio de la palabra de Dios en lo profundo. Así que anota ese tema. El tema de hoy es en lo profundo. Y vamos a entrar desde ya a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, atentos a la palabra maravillosa del Señor Jesucristo. Así que la palabra del Señor enseña que la Escritura es útil. Diga conmigo, útil. No, ¿qué pasó ahí? Es útil. Vamos una vez más, que la palabra de Dios es útil para redarguir, es útil para instruir, es útil para corregir y aún para dirigir. La palabra de Dios es útil si usted y yo la usamos. ¿Recuerdan ustedes ese estudio? Es necesario utilizar la palabra de Dios. Si la utilizamos, la palabra es útil. Si usted y yo no utilizamos la palabra de Dios, pues simplemente ella no podrá hacer nada en tu vida o en la mía. Así que la palabra de Dios es útil a fin de que el hombre de Dios, dice la Escritura, sea perfecto y listo para toda buena obra. Eso dice la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos enseña también que ella no pasa, que ella permanece por siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 35, para todos los que están anotando. Así que la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es la verdad, es la palabra de verdad. Sí y solo sí se habla la verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad si hablamos la palabra de Dios. Si hacemos una mezcla, entonces, hermanos, comprometemos la eficacia de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es directa, la palabra de Dios es efectiva y la palabra de Dios debemos de transmitirla tal como es. Amén. Muchos en nuestros tiempos alteran la palabra y cuando alteramos la palabra pierde efectividad. Porque ya no es solamente la palabra, ahora estamos alterándola, estamos metiendo cosas, conceptos psicológicos, conceptos humanistas, conceptos de diferentes tipos, y entonces alteramos la verdad de la palabra, y al alterar esa verdad de la palabra, alteramos la eficacia de ella misma. Así que la palabra es la palabra. La palabra es la palabra de Dios, y la palabra del Señor nos enseña en el libro de Filipenses. Por favor, abra su Biblia allí. Libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, algo realmente maravilloso. La Escritura nos enseña en qué debemos de pensar. Eso dice el libro de Filipenses. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. La palabra de Dios nos enseña en qué debemos de pensar, pero si no estás lleno de esa palabra de verdad, entonces nuestra mente estará llena de otro tipo de pensamientos. ¿Está conmigo? Y la pregunta entonces es: ¿de qué está llena tu mente en este momento? Porque esto es muy importante para nuestra vida en Cristo Jesús. ¿De qué está lleno tu pensamiento? ¿De qué están llenas tus acciones? También esto es importante responderlo. La palabra también nos dice en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el libro de Lucas. Entonces,
Es maravilloso empezar a mirar la palabra de Dios. Y hay una historia en las Sagradas Escrituras realmente maravillosa. Y allí le preguntan a Jesús y le dicen a él, ¿por qué no has lavado las manos? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos, que van a comer con las manos sucias? Le preguntan al Maestro, a Jesús, a Dios mismo. Y le hacen este cuestionamiento. Libro de Mateo capítulo 15, verso 1 y verso 2. Dice la Escritura: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Ahora marque y subraye la palabra tradición. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esa es la pregunta de aquellos escribas y fariseos. Porque iban a comer con las manos sucias. Y Jesús, muy directo, muy claro, les dice claramente a ellos y les enseña a través de la palabra misma: lo que entra no es lo que contamina, sino aquello que sale, dice el Señor Jesucristo. Libro de Mateo capítulo 15, verso 11. Pero ¿qué era lo que ellos estaban defendiendo? ¿La palabra de Dios? ¿Estaban los escribas y fariseos defendiendo la palabra de Dios? ¿Esa es la pregunta? No, no estaban ellos defendiendo la palabra de Dios. Ellos estaban defendiendo las tradiciones de los ancianos. Hoy día muchas personas están defendiendo las tradiciones, pero no la palabra de Dios. Están caminando con tradiciones, pero no con la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas vivían por las tradiciones, no por la palabra. ¿Alguien está entendiendo esto? Esto es muy fuerte y esto es profundo, hermano. Realmente esto es profundo, porque hoy día la iglesia de hoy camina mucho por tradiciones, por lo que creen, por lo que piensan, por lo que en algún momento alguien dijo que era y creen que eso es, pero está alejado de la verdad de la palabra de Dios. Lucas 6:45, una vez más, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que él estaba diciendo, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo y enseñando es, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es lo que hay por dentro. ¿Y qué hay por dentro? ¿Qué está pasando por dentro? Está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que está ahí? Así que hoy vamos a examinar algo que normalmente la gente no ve, lo de adentro. Porque la gente está acostumbrada a mirar lo que está afuera, lo externo, lo sencillo, lo fácil de ver, pero no miramos lo que está adentro, hermanos. En muchas ocasiones esas cosas que son invisibles para la vista humana, no nos proponemos ni siquiera pensar en ellas. Y la palabra del Señor hoy nos va a hablar acerca de eso. Cuando tú miras hacia adentro, quizá la primera pregunta que debemos de hacernos todos por igual es, ¿qué es lo que miramos? Cuando tú miras hacia adentro, cuando te observas hacia adentro, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que empiezas a ver? Porque algo tenemos que ver. Hay que ver algo. Nadie puede decir, no, yo no miro nada, yo miro oscuridad, hay que traer un foco para alumbrar hacia adentro. No, déjame decirte que esa luz es la palabra de Dios. Y cuando usted mira hacia adentro, usted y yo empezamos a observar cosas. Hermanos, empezamos a darnos cuenta de cuál es la verdad que usted y yo vivimos. ¿Cuál es esa verdad? ¿O cuál es esa mentira también que usted y yo vivimos? Porque todo depende de la perspectiva de vista de cada uno de nosotros. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, hermanos, tenemos que dar cuenta que ahí adentro están las intenciones del corazón. Y esto es importantísimo, porque afuera están las acciones, adentro están las intenciones, afuera están las acciones. Y muchas cosas de las que yo hago, muchas cosas de las cuales hablo, se debe a que las intenciones del corazón no son las más correctas. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿O es muy profundo todavía? Hermanos, muchas cosas que el pueblo de Dios habla y muchas cosas que el pueblo de Dios hace
se debe a las intenciones del corazón que no están alineadas acorde a la palabra de Dios. Y a raíz de eso, entonces, la forma de accionar o de actuar es distinta, diferente completamente a la forma en que se debiera de caminar. Muchos cristianos hablan cosas que no deben de hablar. ¿Es verdad o mentira? Muchos creyentes el día de hoy tienen acciones incorrectas. Regáleme un amén. Muchos creyentes caminan en pecado y lo saben, pero no cambian sus acciones, porque las intenciones del corazón, hermanos, son intenciones que están desfasadas de la palabra de Dios. Entonces actuamos conforme a nuestra propia conveniencia. Hebreos 4:12 se lo dejo de tarea. Lo que hay adentro es importante y es determinante. Y en muchas ocasiones, vuelvo a decirlo, no están alineadas con las intenciones. Y a veces las intenciones tampoco están alineadas de ninguna manera. Y entonces todo esto, hermanos, empieza a traer un conflicto interno. Vuelvo a la palabra. Vamos allí, por favor, Filipenses. Capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ayúdenme, todo lo que es, hermanos, vamos a ver, yo creo que nadie desayunó hoy aquí, ¿cómo está la cosa? Vamos una vez más. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, 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 si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar, dice la palabra. Así nomás, en esto pensar. Entonces, si lo hacemos así, hermanos, ¿cómo debe de ser nuestro caminar día a día? Si día a día eso es lo que tenemos, eso es lo que pensamos, entonces ¿cómo es nuestro caminar en el día a día? Debe de ser en lo justo, debe de ser en lo bueno, debe de ser en lo honesto, debe de ser en lo de buen nombre, debe de ser lo correcto cada día. Entonces, ¿por qué en ocasiones no caminamos correctamente? Cuando no lo hacemos, permítame decirles que aquí adentro no está la palabra de Dios. Porque la iglesia de hoy, moderna, no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Tiene tiempo para muchas cosas. Tiene tiempo para ver el Festival de la Luz, pero no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Alguien está captando? No tiene tiempo para eso, no le alcanzó el tiempo para eso. Tiene tiempo, hermanos, para ver los partidos de fútbol por 2 horas y 3 horas y 4 horas, pero no tiene tiempo para sacar 20 minutos y leer la palabra de Dios. Tiene tiempo para pasear, pero no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo? Miren, hermanos, todo está bien dentro del orden de Dios. Cuando entendemos lo que dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que, hermanos, lo primero es el reino de los cielos. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar, porque nuestras acciones cambiarán en el tanto que llenemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios, hermanos, y tus acciones lo van a reflejar. Llena tu mente de la palabra de Dios y no vas a tener conflictos de pensamientos y luchas de pensamientos que lleguen a tu mente que no corresponden, pero llénala de la palabra de Dios. Muchos creyentes no saben qué hacer en momentos determinados, y ¿saben por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su mente. No la tienen en su corazón, entonces viven en conflictos constantes. Así que debemos de entender cómo tenemos que caminar. Tenemos que caminar con un espíritu correcto, en lo justo. Todas nuestras acciones van a empezar a cambiar porque la palabra de Dios ya está en nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios está en nosotros, hermanos, si queremos hacer algo contrario a la verdad de la palabra nos redarguye.
La palabra nos corrige. La palabra nos exhorta. Nos golpea. Una y otra vez nos está golpeando, diciendo no es correcto, no está bien. Así que la acción que íbamos a hacer, que no va, Señor y hermano, que no va a favor de la palabra o no está alineada a la palabra, la evitamos. Pero porque estamos llenos de la palabra. Pero cuando no, entonces, hermanos, ¿cuáles son nuestras acciones? Para todo, hermano, para todo el que sigue al Señor, para todo aquel que sigue al Señor, para todo aquel que dice que es cristiano, para todo aquel que dice que es creyente, no puede haber intenciones y acciones diferentes. No puede. Porque si es así, escucha, y voy a ser muy directo, si es así, sería pura hipocresía. Lo mismo que los fariseos. ¿Cómo llamó Jesús a los fariseos? Les dijo hipócritas. ¿Qué más les dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Así les llamó. Porque ellos decían una cosa, pero hacían... Decían una cosa, pero hacían... ¿Y cuántos cristianos dicen una cosa y hacen otra? Entonces son cristianos como hipócritas. Hermano, qué duro está esto. Apóstol, no diga eso, porque la verdad que eso sí me afecta. Pues que te afecte, mi hermano. Porque la verdad es la verdad. Y Jesús predicó este evangelio. Lo anunció claramente a todas las personas. Amén. Lo dijo claramente. Jesús los llamó a ellos hipócritas por una sola razón. ¿Sabe cuál era la razón? Jesús conocía las intenciones de sus corazones. Jesús los conocía. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y esto Jesús, en este versículo, lo que Jesús le está diciendo a ellos de manera clara y directa es de qué sirve la apariencia. ¿De qué sirve tu apariencia? ¿Acaso tu apariencia de cristiano te va a hacer salvo? ¿Acaso la apariencia de tener una Biblia en la iglesia, pero que la guardas en tu casa por 7 días, te va a ayudar a traer pensamientos correctos? ¿Acaso el decir que tú oras en la iglesia, pero que no lo haces en tu casa, te va a ayudar a tener una relación y una intimidad con el Padre? Entonces Jesús le está diciendo hipócritas, hipócritas. Le estaba diciendo a los fariseos, ¿saben qué, señores fariseos? Ustedes están podridos por dentro. Suena feo, ¿verdad? Pero era lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba hablando con claridad. Esa es la traducción más clara de ese versículo, de sepulcros blanqueados. Sí, vuelvo a decirlo, es duro, pero yo prefiero que me digan la verdad e irme con el Señor en una eternidad, que me digan que estoy muy bien como estoy y condenarme eternamente. ¿Alguien está conmigo? Entonces, ¿qué pasa con este verso? ¿Ellos estaban viviendo en lo honesto? No. Ellos no estaban viviendo en lo honesto. Ellos no estaban viviendo en lo justo. Ellos no estaban haciéndolo de buen nombre y no estaban estableciendo en ningún momento la verdad. Andaban anunciando lo que ellos querían, doctrinas de hombres, pensamientos de hombres. Dice la palabra que ellos le decían al maestro, mire qué están haciendo ustedes, ¿por qué no se lavan las manos para comer? Eso lo estaban defendiendo. La tradición de los ancianos, las tradiciones de muchas personas, pero vuelvo a decirte que va a traer cambio en tu mente y en tu vida y en tus acciones.
las tradiciones o la palabra de Dios. La palabra de Dios, amén, pueblo. No se me duerma, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios. Aunque el verso fue dado hace mucho tiempo después de todo esto, Jesús anunciaba una palabra justa. Jesús predicaba una palabra de verdad. Jesús predicó un evangelio honesto. ¿Alguien está conmigo? Jesús predicó palabras de buen nombre. Jesús habló la verdad. Jesús hizo lo que tenía que hacer día tras día de su vida acá en la tierra. Eso fue lo que hizo, pero no así aquellos otros, porque el que escribió este versículo se enfoca tantísimo, pero tantísimo en esta situación, porque el apóstol, para esa iglesia de Filipos, él estaba resaltando a esa iglesia que debían de alinear sus acciones, que debían de alinear sus pensamientos, que debían de alinear las intenciones de su corazón con sus acciones plenas. Porque si no alineaban las acciones del corazón, las intenciones del corazón, entonces sus acciones iban a ser torcidas. Y perdón, pero hay muchos creyentes con acciones torcidas, caminando hipócritamente, así como muchas iglesias en aquel entonces caminaban también. Porque no solamente esto pasaba en la iglesia de Filipenses, igual que los fariseos. Si lees la palabra, te vas a dar cuenta que a la iglesia de Corinto, el apóstol le escribió durísimo, muy fuerte. Le dijo muchas verdades de las que estaban viviendo en ese momento. Así que el Señor nos dice, deja de hablar y empieza a actuar conforme a la palabra. Porque ya basta de que estemos hablando tanto, pero no haciendo nada. Deja de hablar que estás bien cuando estás mal. Deja de estar diciendo de que todo está fluyendo cuando no estás con un tapón. Déjame decirte claramente, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere usarte, el Señor quiere levantarte, pero para eso ocupamos alinear las intenciones con los pensamientos para que las acciones sean las correctas. Amén. De lo contrario, las cosas no van a poder fluir correctamente, porque cualquiera, hermano, cualquiera habla. Dígame usted, ¿acaso yo necesito tener a Jesús en mi corazón para hablar? No, cualquier persona habla y habla muy bonito, hermano. ¿Está conmigo? Los satánicos, vieran qué bonito hablan. Pero están hablando mentiras a medias. Cualquiera habla. Pero para hacer, el Señor dice, primero tengo que alinearme con la palabra. Así que el Señor te dice y me dice a mí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es, todo lo que es de buen, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que tengo que llenarme por dentro para luego poder vaciar cosas correctas. Pero si yo no me lleno de la palabra, ¿qué voy a estar hablando? Si yo no estoy realmente alineado a la palabra y a la verdad, entonces ¿qué voy a estar compartiendo con los demás? Entonces, pero si no te llenas de esto por dentro, ¿qué es esto? La palabra de verdad. La palabra de verdad. Porque la palabra es útil para instruir, redarguir, corregir. Sí. Entonces, exhortar, y la palabra me está exhortando, me está corrigiendo, me está alineando y me está diciendo, ojo, ojo, dice el Señor, ojo con esto, o nos alineamos o nos alineamos, porque si no vamos a estar en problemas eternos.
Y el Señor no quiere que usted esté en problemas eternos. El Señor desea que tu eternidad sea una eternidad de gozo, una eternidad de alegría, una eternidad donde el regocijo del Señor esté plenamente en tu vida, donde estemos gozándonos eternamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es importante el día de hoy, hermano? Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo de verdad, hermano. Aleluya. Entonces, ¿de qué vamos a hablar si no tenemos la palabra? De cosas que no edifican, de cosas que no sirven para nada, perdón. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es buscar lo justo. Lo importante es edificarme con eso, llenarme con eso, llenarme de lo correcto, de aquello que es de buen nombre, de aquello que es digno, de aquello donde hay alabanza. Amén. Todo alineado a la palabra de Dios. ¿Y dónde encuentro todo esto? Fácil, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en la maravillosa, poderosa, eterna palabra del Dios viviente. Aleluya, la palabra de Dios, maravillosa, porque la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es honesta, la palabra de Dios es transparente, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios no pasa, aun cuando los cielos y la tierra pasarán, mi palabra permanecerá, dice el Señor. Si te llenas de esto, entonces ¿cómo van a ser tus acciones? Alineadas a la palabra de Dios, ¿cierto? Porque estás lleno de la palabra. Ahora vas a alinearte. Hermanos, déjame decirte, miles y miles y miles y miles y miles de creyentes en todas las iglesias están desalineados a la palabra. Y cuando alguien le corrige con la palabra, se enoja. Se enoja, se molesta y dice, no, ya llegó tiempo, entonces yo siento que tengo que cambiarme de iglesia ya. Ya llegó el momento, el Señor me lo está hablando. ¿Cuál Señor será? Aquí no hay ningún Señor. Aquí lo que está pasando es que la palabra te está confrontando con una verdad, con tu realidad, con mi realidad. Y me está diciendo algo no está bien aquí adentro, tengo que alinearme. Porque mi orgullo no me permite alinearme. ¿Por qué se enojaban los fariseos y los saduceos? Se enojaron cuando Jesús les dijo hipócritas. Se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos sabían que era cierto. Y entonces se molestaron, se enojaron. Y buscaron todas las formas de matarlo. Entonces déjame decirte que yo sé que algunos se molestan conmigo. Pero ¿saben una cosa? Prefiero que se molesten conmigo. Y que se arrepienten y vayan al cielo eternamente. Que estar dándoles un masaje en la espalda todos los domingos. Y después, en la eternidad, no estén con Cristo. Por mi culpa. Por mi mía culpa. No, señores. Debo de hablar la palabra de verdad. Jesús anunció la palabra de verdad. Alineada a esa verdad, trajo transformaciones en todo aquel que la recibió. Entonces, todo esto el Señor lo dice con un fin y con un propósito. Y el Señor lo que quiere es que empecemos a cambiar por adentro, hermano. Que empecemos a cambiar aquí adentro. Porque, hermano, no podemos llegar y seguir, tratando de engañar al Señor con algunas acciones correctas y otras completamente desalineadas. Sí, Señor. Nadie va a engañar a Dios. Alexis, por más que tú te escondas, nunca vas a esconderte de la presencia de Dios. Por más que tomes un pensamiento y le pongas 4 capas de seguridad, ahí el Señor va a entrar. Siempre va a llegar. No existe más nada. Nadie va a ocultar la realidad de vida que tenemos. Amén, hermanos. Aleluya. Tengo que alinearme a la verdad de la palabra. La palabra es la autoridad de vida.
Muchos creyentes decimos que sí, pero cuando nos habla y nos corrige, ay, 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 mi hermano, ahí estamos en problemas. Cuando viene la corrección de esa palabra y me dice, no, ¿sabes qué, mijita? La cosa es así. ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos realmente dispuestos? Y decimos, gracias Señor, me has hablado, ahora Señor, voy a empezar a hacer. O empezamos altivos, Señor, usted no me comprende, Señor, usted no entiende lo que está pasando en mi vida. No, la segunda es la actitud de un corazón orgulloso. La primera es la actitud de un corazón humilde, que aprende a recibir de parte de Dios la corrección y se somete en humildad. Pero la condición altiva, me dice claramente, no, esto no es así no tiene que ser. No, el Señor nos está enseñando un solo fin: cambiar nuestras acciones, alineando entonces las intenciones del corazón con la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que viene algo que llamamos, escucha iglesia, transformación. A través de la palabra de Dios. ¿Saben? Por muchos años, les voy a confesar esto, por muchos años, personas se me acercaron y me decían, mire, pastor, usted podría orar por mí para que yo cambie, yo quiero cambiar, usted puede orar por mí. Y yo oraba por Juanito, y oraba por Juanita, y oraba por Perencejo, y oraba por fulano y fulana y todas las demás personas. Y saben, me desgasté orando y esas personas nunca cambiaron. Ahora, ¿sabes por qué? Porque nunca tenían tiempo con la palabra de Dios. Nunca cambiaron sus intenciones y nunca cambiarían sus acciones. Nunca tenían tiempo de intimidad con Dios. Querían que yo les solucionara su situación espiritual, pero nunca estuvieron dispuestos a someterse a Dios. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Simplemente tomaron su camino, porque creyeron de que eso era lo que tenían que hacer. Y su condición postrer, dice la palabra, es peor. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos ayuda a cambiar. Sí, yo estoy dispuesto a cambiar. Tengo que estar dispuesto a cambiar. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, mi hermano, no pasa nada. Nada va a ocurrir. Hermanos, por lo demás, que digas, ay, es que yo quiero cambiar, pero si no lees la palabra, entonces, hermanos, perdón el término, estás jodido. Estamos jodidos porque no va a pasar nada en nuestra vida. Tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Nada viene por nuestras propias fuerzas. Dice la palabra, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea, considera esto, haz esto, piensa en esto. Esto es profundo, pero es la verdad. Haz esto, te dice el Señor. Entonces la palabra nos guía, la palabra nos enseña. Mira hacia adentro una vez más, hermano y hermana. Cierra los ojos un segundo y empieza a mirar hacia adentro. ¿En qué piensas? ¿En qué estás pensando? Porque hay muchos pensamientos que no están alineados a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de la palabra de Dios, hermano. Esta es la verdad. La verdad es la palabra del Señor. Porque hay muchos pensamientos que siguen desalineados, que no representan lo justo, que no representan nada honesto, que no representan lo de buen nombre, que no representan nada correcto. ¿Está conmigo? Amén. Y la mayoría del tiempo en eso se piensa, hermanos. Sí, Señor. Sí. Entonces refleja de que no estamos alineados. De que no estamos alineados a la palabra de Dios. Entonces la palabra misma nos enseña algo más. Libro de Efesios, por favor. Vea el libro de Efesios, capítulo 4, al versículo 23. La palabra nos enseña algo poderosísimo.
Y nos dice la Escritura, libro de Efesios capítulo 4, verso 23. Renovaos en el Espíritu, una vez más, renovaos en el Espíritu, todos en voz audible, renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Amén. Hace tiempo atrás hablamos acerca de la depresión, acerca de la ansiedad. ¿Y de dónde provenía todo eso? De la mente, del alma, de los pensamientos. Porque todo empieza con un pensamiento. La depresión empieza con un pensamiento, hermano. Que le damos oportunidad que ingrese. Lo anidamos en nuestra mente. Lo empezamos a alimentar. Y después de alimentar ese pensamiento surge una depresión. Surge una situación ahí de ansiedad. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar los pensamientos. Vean, hermanos, ¿por qué la iglesia a veces llegamos a la casa del Señor, estamos en la alabanza y no podemos alabar a Dios? Porque en mi mente hay pensamientos que no me permiten alabar a Dios con libertad. Cuando dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice claramente que debo de gozarme en el Señor. Gozaos en el Señor. Cuando dice la palabra de Dios claramente, buenos están los hermanos juntos en armonía. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias. Cuando la palabra dice que has cambiado mi lamento en baile, dice la palabra, la traducción original dice baile, la han cambiado a danza, la han cambiado a sonrisas y a todo lo que quieran, hermanos, pero es baile. Así es, amén. Ok, baile, has cambiado mi lamento en baile, cuando debiéramos de alabar a Dios y explotar en regocijo profundo delante de Él, hermanos. Entonces es cambiar esos pensamientos erróneos a la verdad. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, capítulo 4, verso 4, Filipenses. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos y a esta iglesia de Filipenses le dice, regocijaos en el Señor siempre. No cuando a usted le parezca. Regocijaos cuando se sienta bien. Dice eso. Regocijaos cuando no tengas problemas. Regocijaos cuando usted esté en paz. ¿Te dice eso? Regocijaos en el Señor siempre. Siempre dice la palabra. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué el apóstol Pablo le repite tanto esto a la iglesia de los Filipos? ¿Por qué será? Porque sus pensamientos no estaban alineados con sus intenciones, hermanos. Entonces él le decía, regocíjese muchachos, regocíjese en el Señor, siempre por todo, en las buenas y en las malas. Tengo un corazón lleno de regocijo. Mire, cuando las cosas te salen mal, regocíjate en el Señor en medio de todo eso. Cuando tienes que lavar los trastes de la casa, regocíjate en el Señor. Cuando hay que limpiar la casa, cuando hay que planchar, cuando se hace un reguero, cuando las cosas no funcionan, cuando el carro, hermanos, no te arranca, regocíjate. Eso dice el Señor. Regocijaos siempre. En todo momento, bajo toda circunstancia, y esto era necesario que se cambiara. ¿Por qué? Porque el pueblo de Filipenses no estaba alineado a la verdad de la palabra. El Señor le estaba enseñando que hay que alinear esos pensamientos al orden de Dios, no a tu orden, al orden de Dios. Es que mi orden, no, mire, tu orden realmente está equivocado. Tenemos que alinear los pensamientos al orden de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Hacer lo que está en la palabra de Dios. Es que yo, mire, ¿sabes qué, pastor? Mire, yo creo en los diezmos y las ofrendas, pero yo las doy cuando me siento muy bendecido. Eso dice la palabra. No, alinea las intenciones con las acciones.
Alíñate con el Señor. Alíñate. Si alinea las acciones, entonces en automático, entonces tus acciones empiezan a fluir. Empiezan a actuar, empiezan a hacer lo correcto. Porque cuando tú piensas en eso, pero no lo haces, escucha, pero no lo haces, entonces la palabra de Dios viene y te exhorta. Y te dice: un momento, y tú vas a sentir que están tocando ahí la puerta de tu corazón. Ojo, está mal, estás equivocado. Y sigues de necio, pero escuchas constantemente. Y sabes, tú sabes. Y otra vez, sigues de necio y viene otra vez. ¿Ah? Luego viene un timbre. Luego viene una sirena, hermanos. Y ya después de eso, hermanos, mejor no le digo lo que sigue. Sí, Señor. La palabra te exhorta y la palabra te dice: alinea estos pensamientos, alíñalos. Y cuando esto es así, nuestra vida es transformada. ¿Sabe el Señor? Quiero decirles esto. Hijos, escuchen bien, anótelo, subrayenlo, póngalo con letrita negrita y ¿cómo se llama? Y en rojo, bien fuerte ahí. Ya basta de decir: Señor, cámbiame. Miles de cristianos siguen todos los días: Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. No, el Señor no te va a cambiar. Si tú no te alineas, si no te ordenas con la palabra de Dios en tu vida. El Señor no quiere obligarte a nada. Si tú quieres, entonces el Señor te ayuda. Pero si realmente estás dispuesto a hacerlo. Amén. Señor, cámbiame. No. Yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que tengo que tomar la palabra de Dios aquí, empezar a leerla, empezar a grabarla en mi corazón, ponerla en tablas en mi corazón, para que entonces mi corazón y las intenciones se empiecen a alinear y yo empiece a entender que tengo que cambiar. Miren, miles de cristianos y ya viejitos en Cristo: Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. Y tienen 40 años de ser los mismos, caminando en lo mismo, haciendo lo mismo, sin cambios, sin sujeción de nada. Pero en la palabra dice que tengo que hacerlo. Pero no lo hago. ¿Por qué? No, es que no me conviene mucho. Ahora vamos con lo que me conviene y no me conviene. No, desde cuándo acá, hermanos, las cosas deben de ser así. Eso es para un corazón que no está dispuesto, que toma lo que le conviene y lo que no le conviene. Porque ahora, ¿saben ustedes? Hay un nuevo modismo que se ha convertido en una doctrina falsa dentro de la iglesia, diciendo: cuando escuche la enseñanza, reciba lo que le conviene y lo que no, deséchelo. No, eso no dice la palabra. Está fuera de la palabra, está fuera de contexto, completamente. Cuando el apóstol habló de eso, habló por una razón específica, pero no de que usted tiene que tomar lo que a usted le conviene de la palabra de Dios, y aquello que te golpea, entonces no lo toques. Eso no es verdad. ¿Está conmigo? Entonces ya basta de decir: Señor, cámbiame. Eso hay que dejarlo atrás. Empecemos a buscar la palabra de Dios. Empecemos a tener intimidad con nuestro Padre, y usted se dará cuenta que en automático empezamos a cambiar. Porque estamos sometidos, sujetos a Dios. Ahora yo entiendo lo que la palabra de Dios dice. Miren, perdón, esto, todo tiene su contraparte. Yo voy a hablar de una parte nada más. La palabra dice: para todas las que están casadas, mujeres, sujetados a vuestros maridos. ¿Dice eso o no dice? Y dice la palabra que ellos tendrán que dar cuentas.
¿Cierto o no? Sí, Señor. Ok, entonces ¿por qué no se sujetan? Nada más. Hermanos, mira, a veces le ponemos la soga al cuello al marido. Sí, porque no nos sujetamos. ¿Cierto? Sí, Señor. Sí, Señor. Y sí, dice claramente que nosotros tenemos que amarla, ¿sí? Y cuidarla y respetarla. ¿O sí? Hay que hacerlo. Decía alguien, nunca la palabra dice que usted, esposo, tiene que entender a su esposa. Usted nunca la va a entender. ¿De acuerdo? Eso es imposible. Ok. Pero amarla sí. Eso dice la palabra. Ok, entonces miren, hijos, por mucho tiempo, hermanos, muchas personas vivimos desalineadas a la palabra de Dios y no podemos hacerlo. Todo lo que está adentro debe de empezar a ser transformado por lo justo, por lo honesto, por lo de buen nombre, dice la palabra. Si algo hay bueno allí, pues hay que empezar a tomarlo. Cuando la palabra de Dios está en nuestros pensamientos, hermanos, empezamos a actuar correctamente. Miren, hermanos, el que roba, dice la palabra, ya no robe más. Así es. Ah, pero te voy a decir una cosa. Hay muchos que dicen, no, yo no robo. Ojo. ¿Le permite al Señor hilar delgado? ¿Le permite? Porque quizás está robando. Sí, Señor. ¿Está escuchando? ¿Le permite al Señor hilar delgado? Porque la palabra dice, el que robaba ya no robe más. Pero hay muchas personas que están robando al Señor. ¿Amén o no amén? Dice la palabra, el que mentía ya no mienta. Pero hay muchos que dicen es una mentirita blanca. El que tenía ira ya no camine más en ira. No significa que no te puedes enojar, cualquiera se enoja. Pero una cosa es que nos enojemos y otra cosa es que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eso es otra historia. ¿Está conmigo? ¿Qué quiero decirles, hermanos? Lo que quiero decirles es, hermanos, dice la palabra que si alineamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un resultado maravilloso en nuestras vidas. Y entonces, ¿recuerdan un día hablamos de las bendiciones de la obediencia en el libro de Deuteronomio? Te empiezan a llegar, te alcanzan, es lo que papá desea. Ya no serás cola, sino que serás cabeza. Ya no pedirás prestado, sino que tendrás para prestar. Entonces las cosas empiezan a venir, dice, las alacenas serán llenas en tu hogar. Rebosarán, dice, mosto tus, ¿cómo se llama? Graneros. Miren, hermanos, nadie te podrá hacer frente. Dice la palabra tantas cosas maravillosas acerca de las bendiciones de la obediencia. Hermanos, ¿quién no quiere caminar ahí? Yo no entiendo esa parte. ¿Y sabes cuál es el problema? Intenciones del corazón desalineadas a la palabra de Dios. Eso es todo. Intenciones del corazón desalineadas a la palabra de Dios. ¿Y por qué están desalineadas? Una vez más, orgullo. Así es. Nuestro orgullo que no nos permite recibir la palabra. Porque entonces yo digo, ay no, es que esa palabra realmente fue lo que quería decir, era tal y tal y tal y tal cosa. Yo he escuchado tanto. He escuchado tanto. Y no solamente a miembros de iglesias, a ministros, hermanos. He escuchado montones de ministros decir cosas que yo no entiendo de dónde lo sacan. Porque no hay ninguna base, no hay ningún sustento bíblico. A ver, entonces, es tiempo de cambiar nuestros pensamientos
para cambiar lo que hablamos. Mire, también he escuchado a tantos creyentes hablar cosas que yo digo, caramba, son palabras que no tienen que estar en nuestros labios, en nuestra boca. ¿Está conmigo? No tienen que estar. Pero si cambiamos los pensamientos, los alineamos a la palabra de Dios, vamos a cambiar nuestra forma de hablar hasta en eso. Todo cambia. Y todo va a cambiar nuestro actuar con todo ello. Y todo esto, hermanos, nos ayuda a salir de algo que la gente le ha dado un nombre como el círculo vicioso de un algo. Rompemos esos círculos viciosos, quebrantamos esos engaños y esas mentiras de Satanás y empezamos a caminar en libertad, hermanos, en Cristo. Ya no nos da pena llegar y alabar a Dios por ningún lado porque tenemos claridad. Ya la palabra nos habla tan fuerte y tan claro que lo entendemos a millas, hermanos. Mira, ya no nos da pena llegar ahí en el mall y empezar a orar por los alimentos en voz audible. No nos da pena para nada. ¿Por qué? Porque la palabra ya me exhortó y me dijo que aquel que se avergüenza del Señor, el Señor también se avergonzará de él. Entonces ya no nos da pena. Ya no nos da pena decir que nos digan pandereta, igual nos da, ¿qué importa? Que quieran decirnos como los quieran decir. Ya no pasa nada. Amén. No nos molesta. Que nos digan que somos esto, que somos lo otro, nos da igual. La verdad es que vamos a caminar en la palabra de Dios. Vamos a someternos a Dios, porque no podemos caminar más en las mentiras que el enemigo ha tratado de traer a nuestras vidas. Por eso, una vez más, dice la palabra en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque nuestra mente tiene que ser transformada todos los días. Vuelvo aquí, hermano, esto no es una batalla de una vez al mes, esto no es un pleito que hay una vez al año, es todos los días. Cada mañana cuando yo me levanto tengo que pelear la buena batalla de fe. El enemigo, José, te va a poner zancadilla. ¿Sabe qué es una zancadilla? Es una trampa para que te caigas, te tropieces. Él te va a tratar de poner eso todos los días de tu vida. Pero si todos los días de tu vida lo primero es Dios, buscas el rostro del Señor, te fortaleces en Dios, te fortaleces en su palabra, cuando Él te ponga esa zancadilla te vas a dar cuenta, la vas a saltar y vas a continuar tu camino victorioso en Cristo día tras día, día tras día, día tras día, porque un día llegaremos a esa meta que el Señor nos ha preparado y ese día será maravilloso, ese día será glorioso, ese día pasaremos la eternidad juntamente con Cristo. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Dice la palabra que nos gozaremos eternamente con Él. Hermanos, ¿qué más? Qué cosas más hermosas, qué cosas más maravillosas. Comprender la bendición que tenemos de estar en Cristo Jesús. Pero el Señor nos da la oportunidad por igual. Él no hace acepción de personas. Este mensaje es igual para todos los que estamos aquí en casa y es igual para aquellos que nos están escuchando a la distancia. Sin importar en la nación donde estén, es el mismo mensaje porque es la misma palabra. La palabra de Dios no cambia, no hay variación en ella. Es la misma, ha sido la misma desde hace años y años y centenios y milenios. Es la palabra de Dios. Entonces, esta verdad llega a la vida de todo aquel que está dispuesto a recibirla. Pero tenemos que empezar a hacer, a estar gozosos en medio de las circunstancias. Porque ya entiendo que el gozo no proviene de las cosas naturales. El gozo proviene del Señor. El gozo no viene por una esposa o un esposo. El gozo no viene por el novio o la novia. El gozo no viene por dinero o no tener dinero. El gozo no viene por un carro o sin carro. El gozo no viene por una casa o que no tengo casa. El gozo proviene del Señor. El gozo no viene por mis estudios. El gozo no viene por mi capacidad. El gozo no viene por mi intelecto. El gozo viene porque dependo de Dios. El gozo viene porque he decidido caminar en dependencia delante de la presencia del Padre. Amén. Aleluya.
Entonces comprendemos esa verdad en nuestra vida. Esto nos cambia. Tu gozo viene del Señor. Y este gozo nos transforma, nos fortalece, nos ayuda a ser diferentes. Hoy día, muchas personas en sus oraciones le piden a Dios riquezas. Le piden a Dios hasta reconocimiento. Pero ¿cuántas personas le piden a Dios, Señor, ayúdame a transformar mis pensamientos? Ayúdame, Señor, a pensar en lo justo. Ayúdame, Señor, a pensar en lo correcto, a lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, Señor, ayúdame, porque yo me voy a esforzar todos los días por leer tu palabra. Voy a ser un hombre valiente, voy a leer tu palabra, me voy a esforzar, voy a dar el 100%, voy a leer tu palabra, porque tu palabra, Señor, va a alinear todos mis pensamientos. Tu palabra va a alinear, Señor, las intenciones de mi corazón. Tu palabra entonces me va a corregir. Y ya mi actuar es distinto. Va a ser diferente. Voy a actuar como tú deseas que yo actúe. Voy a actuar como tú actuarías, Señor. ¿Está conmigo? Voy a hacerlo de buen nombre. No voy a comprometer mi vida en Cristo con lo que el mundo me presenta. Ojo con eso. Muchos cristianos se están comprometiendo aún el nombre de Dios con malas acciones ante el mundo. Por eso he dicho y lo vuelvo a decir, en estos últimos tiempos en los cuales ya la iglesia se encuentra, porque se encuentra en los últimos tiempos, muchos de los que vendrán a los pies de Cristo van a llegar no por lo que se predique, van a llegar por el testimonio real de otros. Porque muchos quieren ver un testimonio genuino de un cristiano. Andan buscando testimonios reales, porque muchos hablan cosas y hacen cosas distintas. Andan buscando un testimonio. Ay, es que yo vi. No, mira, no importa lo que usted vio. Usted haga lo que dice la palabra. Camina por la palabra. Haz lo que el Señor te indica. Está claro a través de ella. Es que me exhorta y no me gusta que nadie me exhorte. Pues prefiero 1000 veces que me exhorte y hacer lo correcto ante los ojos de Dios y gozar de su gracia, de su favor y de su poder, que caminar en desobediencia para agradar a otros o a mí mismo. Porque muchos quieren agradarse a sí mismos, quieren agradar a su cuerpo antes que a Dios. Y esos son sus propios deseos. Entonces, ¿a quién quieres agradar? ¿A tus deseos o a los anhelos de Dios, del Espíritu? ¿De qué está llena tu mente? ¿De tus deseos o de la palabra de Dios? ¿De qué está llena tu mente? Miren, hay personas que tienen su mente llena de los deseos. En estos últimos tiempos en los cuales vivimos, escuchaba una noticia recientemente que director de cierta organización mundial está solicitando a los gobiernos que ya están comprometidos de alguna forma con ellos, que se apresuren para que a corto plazo el dinero, como usted y yo lo conocemos físicamente hablando, desaparezca y se vuelva dinero digital. Están acelerando el paso. No falta mucho. Entonces, ¿a qué voy? Les vuelvo a decir, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, muchas personas llenan su mente de sus deseos. Sus deseos son temporales, son pasajeros, son momentáneos. Miren,
Hay personas que han luchado por años para hacerse de un nombre. Y te explico. Recientemente, en esta semana que está terminando, un famoso empresario español falleció. Por muchos años trató de hacerse un buen nombre. Y su cadena se esparció por el mundo, representando una marca determinada que se vende en todo el mundo. Su dinero no lo salvó, su posición no lo salvó, sus amigos no lo salvaron, su médico personal no lo salvó, todo su staff a su alrededor no lo salvó. Solo hay uno que salva. Amén. Se llama Jesucristo. Puedes luchar tratando de hacerte un nombre en la tierra, pero va a ser pasajero. O puedes luchar para hacerte un nombre en el cielo y será eterno. Pero eso significa que tendrás que invertir tiempo y tendrás que pelear la buena batalla de fe todos los días de nuestras vidas hasta que lleguemos a la meta. ¿Está conmigo? Así que, hermanos, es tiempo de empezar a transformar nuestra vida, transformar nuestros pensamientos. Es tiempo de cambio, donde la palabra nos impacte para cambiar y convertirnos en personas correctas delante de la persona de Dios, delante de la presencia de Dios, dando un testimonio genuino. Vuelvo a decir, ¿de qué está llena tu mente? ¿Están los deseos guiándote o acaso es la palabra de Dios? ¿Están tus pensamientos y tus gustos dirigiéndote o es la palabra de Dios? Hermanos, es tiempo de renovar el espíritu de nuestra mente, dice la palabra de Dios. Y esto significa que vas a tener que hacer una o varias cosas en tu vida. O decides por Cristo, y si lo haces así, vas a comprender que separados de Él no somos nada. Que ocupamos estar sometidos a Él. Y cuando nos sometemos a Él, es evidente. La palabra de Dios habla y yo abro mi corazón. Aunque me golpee, aunque me exhorte, aunque lo que sea, la recibo. Es la palabra del Dios viviente. Papá solamente desea lo mejor para nuestra vida. Él jamás quiere lastimarte. Jamás quiere que padezcas. Pero la decisión no es de papá. La decisión es nuestra. Es mi decisión aquí en la tierra. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuál camino voy a tomar? Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha enseñado que nuestros caminos están torcidos. Nuestras veredas han estado torcidas y es tiempo entonces de cambiarlas. Para todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, este mensaje trae el sello de Dios para tu vida. Este mensaje te confronta a una realidad de vida. Este mensaje, el día de hoy, el Señor lo da con el fin de que comprendamos que es tiempo de ser transformados y es tiempo de cambio. Que el Señor agregue bendiciones a tu vida hoy y siempre. Que el Señor permita que esta palabra profundice y cale profundamente en tu espíritu y en tu alma. Y también, si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que nos acompañes este próximo miércoles a las 7:30 de la noche y el próximo domingo a las 9:20 de la mañana. Que Dios te bendiga.